Soy Marina Bolaños, soy abogada ejerciente en Barcelona, aunque bueno, el despacho en el que actualmente trabajo, que es Distrito Legal, trabajamos en todo el territorio de España. Entonces, llevamos todo un listado enorme de asuntos, pero entre ellos están los trámites de incapacidad permanente sobre todo, ¿vale? Em, yo voy a partir de un concepto muy básico, que es la Constitución española. Esto todos lo conocemos, sabemos de qué va. Y lo que nos viene a decir la Constitución española básicamente es que los poderes públicos tienen que favorecer a la población y a los ciudadanos para garantizar que tengan la asistencia que necesitan y dar las prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad. ¿Qué situaciones de necesidad estaríamos hablando en este caso? Pues una situación de enfermedad, ¿vale? ¿Qué es lo que contempla? Pues prestaciones. ¿Prestaciones siempre es igual a dinero? No tiene por qué, ¿vale? Yo os la diferencio y voy a ser muy pesada con esto siempre y en todo momento porque lo recalco nuevamente y no todo se traduce en dinero. Y con esto me voy al tema de pensión contributiva o prestación no contributiva, ¿vale? La gente lo utiliza de manera indiscriminada, habla de incapacidad laboral y de discapacidad como si fueran lo mismo, pero no lo es, ¿vale? Entonces, os voy a dejar en primer lugar, las definiciones, para que veáis un poco a nivel legal el cómo se recoge cada una de ellas. Un poco cómo se está tratando a nivel legal discapacidad versus incapacidad, ¿vale? La discapacidad es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barrera que limite o impida su participación plena y efectiva en la sociedad, ¿vale? Término importante, sociedad. No estamos hablando de un tema laboral, sino en general en la sociedad, ¿vale? Ahora bien, si nos vamos al concepto de incapacidad permanente, que ya os pongo en cada una de estas diapositivas, que luego si queréis os facilito, donde se define, vemos que la incapacidad habla, y ya os he subrayado directamente, de aquellas reducciones que la persona presenta que disminuyen o anulan su capacidad laboral. Como veis, estamos hablando únicamente de la enfermedad en relación al trabajo, ¿vale? El concepto es más amplio, luego ya hablaremos de esto más detenidamente, pero básicamente es que esté correctamente objetivado, que se haya sometido a un tratamiento y este no haya resultado suficiente para aminorar estas reducciones anatómicas, que estas sean suficientemente graves, ¿vale? Y luego pues ya hablaremos de todo el tema de la prueba y el cómo conseguimos demostrar que este concepto se está dando en el procedimiento concreto, ¿vale? Os dejo, simplemente eran los conceptos. El primero os lo he leído y el segundo ya es lo que os decía. Aparece aquí subrayado que va directamente ligado a la capacidad laboral, ¿vale? Más diferencias. Si nos vamos a incapacidad permanente versus discapacidad, ¿vale? En primer lugar tenemos cuál es el organismo que se encarga de tramitarlo. La incapacidad, que recuerdo todo el rato, es la del trabajo, es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿vale? Mientras que la discapacidad, cada comunidad autónoma determina una serie de organismos, como puede ser bienestar social, asistencia social, etcétera, etcétera, ¿vale? Insisto nuevamente, incapacidad relacionada con el trabajo, discapacidad relacionada con asistencia social. La incapacidad valora cómo esta enfermedad y las reducciones que deja afectan en el trabajo, mientras que la discapacidad valora limitaciones globales, no solamente con el trabajo, sino, por ejemplo, a la hora de transportarme en transportes públicos, a la hora de tener que realizar una movilidad por la ciudad o tener que llegar a un sitio y poder aparcar y desde el sitio del aparcamiento ir hasta el lugar a donde yo voy. ¿Vale? Este tipo de cosas son las que la discapacidad contempla en un carácter más general. Algo súper importante, la incapacidad permanente no sirve para todo el mundo, sino que previamente para acceder tienes que haber cotizado unas cuantías mínimas que se prevé legalmente, mientras que la discapacidad sí que puedes acceder aunque no hayas cotizado previamente en España, ¿vale? ¿Cómo se refleja cada una de ellas? En el caso de la incapacidad tenemos diferentes grados en función de cómo te afecta el trabajo, ¿vale? Por ejemplo, la total, pues será será una incapacidad permanente total aquella que, debido a mi enfermedad y las limitaciones que ésta me deja, que esto es importante, ¿vale? No es tanto cuál es mi diagnóstico, sino como consecuencia de este diagnóstico a mí, Marina Bolaños, cómo esto me está afectando, de qué manera, en qué me impide a mí, ¿vale? Entonces, si debido a estas limitaciones no puedo trabajar, por ejemplo, ¿no? Como abogada,
tendré una incapacidad permanente total. Si no puedo trabajar de absolutamente nada, como la propia palabra dice, será una absoluta. Si además no solo no puedo trabajar, sino que además necesito que alguien me esté dando asistencia para hacer actividades del día a día, pues será una gran invalidez. Y así en función de todo el rato referido a cómo me afecta para el trabajo, ¿vale? Por su parte, la discapacidad lo que contempla es un porcentaje, que es lo que muchas veces nos pasa, que la gente nos viene y nos dice, si yo tengo una incapacidad del 33%, no, una incapacidad no es del 33%, tú tienes una discapacidad del 33%, ¿vale? Vale, y luego la pensión a la que va a dar lugar cada una va a ser en función de las cotizaciones y de la contingencia. ¿Qué es la contingencia? La contingencia es el motivo por el que tú estás de baja y la baja que luego va a dar lugar a esa incapacidad permanente, ¿vale? Si, por ejemplo, estamos hablando de una enfermedad de Sjögren, se va a tratar de una incapacidad derivada de enfermedad común. Llamo la atención sobre esto. Enfermedad común no quiere decir que sea una enfermedad normal, ordinaria, nada que ver con esto. Simplemente es el cómo la ley llama a este término, entendiendo como aquellas que son enfermedades, por así decirlo, que corresponden a la persona que las sufre, que no ha sido derivada de un accidente ni de una enfermedad profesional por haber estado trabajando un tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? Por otro lado, la discapacidad rara vez va a dar lugar a una prestación. Sí que las hay, ¿vale? No quiero decir que nunca las haya, pero es mucho más difícil que por los requisitos que se prevén legalmente dé lugar a una prestación económica. Sí que va a dar lugar a otro tipo de prestaciones, pues por ejemplo, deducciones en IRPF, facilidades a la hora de acceder a aparcamientos con prioridad por temas de cercanía, ¿no? O, por ejemplo, lo que es entrar en cupos de personas con discapacidad a la hora de que una empresa te contrate. Todo esto sí que lo prevé la discapacidad, pero el hecho de que de la discapacidad haya una prestación que cada mes vayas a percibir es mucho más difícil. Ahora veremos qué se necesita, ¿vale? Vale. Procedimiento. Estoy todo el rato diciendo y siendo pesada en que el procedimiento, en que cada cosa es una cosa diferente, ¿no? Es verdad que el procedimiento más o menos, aquí sí, es compartido. Al final todo parte de que previamente hay que recabar toda una parte de prueba, que luego hablaremos de todo esto, pero que básicamente van a ser los informes médicos, ¿vale? Y entonces se presentará una solicitud, habrá un organismo que serán médicos que van a hacer una valoración y luego el organismo responsable va a dictar una resolución, ¿vale? Esta resolución, ¿qué es? Pues una carta, ¿vale? Y esta carta nos va a decir que sí o que no, ya sea para la incapacidad o para la discapacidad. No solo que sí o que no, eso es reducirlo mucho. Puede ser que nos digan que sí, pero que a lo mejor el grado que nos dan es 1 y no estamos de acuerdo. O que el porcentaje de discapacidad es otro y consideramos que es más, ¿vale? Tanto en el caso de que nos parezca poco como de que no nos den nada, se puede reclamar contra esto. Y bueno, también en otro tipo de términos. Por ejemplo, pues si la profesión que dicen que tengo no es la mía o si la prestación que me están reconociendo no está bien calculada. Todo esto se podrá revisar, ¿vale? Pero para simplificarlo mucho es esto. Me dirán que sí o que no. Y si es que sí, en qué condiciones y con lo que yo tenga en esa carta voy a poder reclamar, ¿vale? Presentar esta reclamación y después me volverán a contestar y me volverán a decir si en base a mi reclamación cambian de opinión o no cambian de opinión. Si no cambian de opinión, habrá que ir a juicio, ¿vale? ¿Qué es fundamental en todo el proceso? Pues ya os podéis ir haciendo la idea que hay complejidades, que hay un tema de prueba, que hay requisitos legales que hay que cumplir para poder acceder a una y otra, que la forma en la que se valora también tiene su complejidad. Entonces, yo siempre recomiendo buena asistencia, no solamente de abogados, ¿vale? Esto no es un espacio publicitario, sino también de peritos, asistenciales, asociaciones que muchas veces también hacen informes que pueden respaldar lo que se está solicitando. Entonces, es como al final un trabajo multidisciplinar en el que cada profesional tendrá un papel muy importante y aunque luego lo diré más adelante, pero ya me adelanto, son procesos muy complejos a nivel burocráticos y de esto ya estuvimos hablando en un webinar que tuvimos hace unas semanas que agotan muchísimo. O sea, en el momento en el que tú como persona tienes una enfermedad, está claro que lo último que quieres en ese momento es encima estar pensando en toda la burocracia, los papeles, a quién se presenta, ahora me han dicho que no, qué hacer contra esto. Entonces, mi consejo, desde el principio, ponerte en buenas manos y de alguna manera delegar, porque si no, lo que nos solemos encontrar es gente que ya llega muy quemada de todo el proceso, sin esperanzas
y casi que rendidas, que esto fue un tema de conversación que justamente teníamos en la última ponencia y que me consta que muchos y muchas de vosotros y vosotras estabais totalmente de acuerdo y lo habéis experimentado en vuestra propia persona, ¿vale? Os pongo aquí lo del enfoque inicial en el proceso porque es cierto, al final cuando tú vas a tramitar una incapacidad, por ejemplo, hay que ver si ya podemos considerar que el concepto de incapacidad se está cumpliendo. Si estás de baja y hay que agotar esta baja, o mejor esperar o no hace falta esperar y ya la podemos solicitar sin necesidad de todo ese tiempo de 2 años, ¿vale? En fin, pues todos los requisitos legales. En el caso de la discapacidad, lo que os he dicho, suele ser bienestar social. En el caso de la incapacidad, el INS, ¿vale? Requisitos. Para la discapacidad, como os decía, es mucho más fácil acceder porque al final no hace falta una cotización previa ni nada. Entonces, con tener una residencia legal en España más de 5 años y que de esos 5 años, los últimos 2, hayas estado continuamente en España, bastaría, ¿vale? Luego ya está un tema de lo que es la valoración y si realmente consideran que tienes o no tienes esa discapacidad. Pero de entrada, para acceder, si podemos siquiera plantearnos si tenemos el derecho, necesitamos esto, ¿vale? Sin embargo, en el caso de la incapacidad es más complejo. Hace falta que estés de alta o situación asimilada al alta en el régimen de la seguridad social. Entonces, aquí entra el tema de, yo es que estoy en desempleo, yo es que estoy recibiendo la ayuda de mayores de 52 años o estoy en excedencia voluntaria. En fin, hay como un montón de casuísticas que se suelen dar y que en cada caso hay que ver si ya en ese momento se puede solicitar o hay que hacer algún trámite previo para tener derecho siquiera a que se nos llegue a valorar la cuestión médica, ¿vale? Y luego, en función de la edad, hay una cotización mínima que se va a exigir y habrá que enfocarlo, como os decía, en función de cómo las limitaciones afectan en el caso concreto. Pues si yo estoy incapacitado para trabajar de todo o solamente de mi trabajo habitual, o puedo hacer mi trabajo, pero hay algunas funciones que no puedo y esa reducción ya me supone bastante pérdida de mi capacidad laboral, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, pues todo el procedimiento en sí tiene muchas previsiones legales, tiene mucha jurisprudencia y, en fin, pues mucho conocimiento técnico y jurídico que también es importante controlar bien, ¿vale? Lo que os decía al principio, ¿a qué da lugar la prestación? Pues, como os decía, en el caso de la discapacidad es raras veces se otorga porque hace falta que el porcentaje de discapacidad sea más del 65%, que ya es algo muy complejo por cómo ahora está diseñado, ¿vale? Justamente se reformó la ley de valoración del grado de discapacidad hace un par de años. Entonces, si antes ya era difícil llegar a este porcentaje, ahora aún se ha endurecido más en la práctica y esto supone que llegar a este porcentaje sea realmente difícil, ¿vale? Pero es que además, incluso cuando llegamos, no basta con eso, sino que hay que demostrar que la situación económica que tenemos es muy desfavorable. ¿Y qué quiere decir muy desfavorable? En el 2025, básicamente, que tus ganancias anuales sean menores a 7.900 euros, más o menos, ¿vale? Luego, si la unidad de convivencia es mayor, convives con más personas, tienes hijos, etcétera, va subiendo las cuantías, pero igualmente suelen ser cuantías bajas, ¿vale? Y luego la pensión a la que daría lugar una vez que ambos requisitos se cumplen serían más o menos unos 480 euros al mes, ¿vale? Luego lo que os decía, sí que hay otro tipo de beneficios que no todo es dinero, que también son de tipo social, pues como ayudas al transporte, vivienda, bonificaciones, reducción de IRPF, etcétera, etcétera, ¿vale? Por su parte, la incapacidad, la laboral, ¿vale? Insisto, aquí va a depender del grado de incapacidad. No es igual que yo solamente, que yo sí que pueda trabajar de otra cosa, pero no de mi trabajo habitual, que entonces yo voy a poder tener mi pensión y el día de mañana buscar otro trabajo y tendré salario de este nuevo trabajo más pensión de mi trabajo anterior, que directamente es que no pueda trabajar de nada. Evidentemente, la pensión que tiene que compensar esa situación va a ser mayor cuando yo no pueda trabajar de nada que cuando sí que pueda trabajar de otra cosa, ¿vale? Como os decía, va a depender de lo que cada persona ha cotizado. Si yo llevo cotizando a la Seguridad Social un importe de 2.000 euros cada mes desde hace años, pues este va a ser el importe desde el que vamos a partir a la hora de aplicar los cálculos. Si he cotizado menos, pues será menos. Lo que en todo caso hay son unas cuantías mínimas, de manera que si tus cotizaciones son menores a lo que legalmente se prevé, te hacen un complemento para que tú llegues al mínimo que se está previendo en este momento, ¿vale? Ahora os voy a enseñar cuáles son. Pero sí que os hago un paréntesis y es que el hecho de que me den una incapacidad permanente
ya automáticamente a día de hoy, y esto lo pongo el asterisco porque fue así durante un tiempo, luego se quitó y luego se ha vuelto a poner de esta manera, supone que como mínimo te tendrán que dar una discapacidad del 33%, ¿vale? Entonces, cuando yo tenga esto reconocido, la incapacidad laboral, automáticamente hoy por hoy me van a reconocer también una discapacidad, ¿vale? Que como os decía, no me va a dar lugar a una prestación, pero mi prestación ya la voy a tener por la incapacidad laboral, ¿vale? Os he dejado en esta diapositiva para que os hagáis un poco idea de las cuantías que se establecen, ¿vale? Que si os fijáis, pues absoluta, la que os decía, ¿no? Que es que no puedo trabajar de nada, ¿vale? Pues dependiendo de mi situación familiar, de si mi cónyuge trabaja o no trabaja, o si soy yo una unidad económica, pues más o menos para que veáis. Una unidad económica pues estaría en unos 1.000 euros al mes, que como veis es casi el doble bueno, incluso más del doble de lo que se prevé para la discapacidad, ¿vale? Esto es algo meramente ilustrativo para que veáis que incluso en el caso de que las cotizaciones sean bajas, la incapacidad permanente cuando se reconoce sí que da lugar a un beneficio más económico, mientras que la discapacidad no es tanto así, ¿vale? Y luego, problemas comunes, cuestiones que no solemos encontrar en los procedimientos legales. Ya lo estuvimos también hablando en la última conferencia, que el síndrome de Sjögren, al igual que otras muchas enfermedades, tiene un gran problema en cuanto al retraso en el diagnóstico y a la invisibilidad en sí de la enfermedad. Hay muchísimos años en los que pasamos con una serie de síntomas que se van categorizando, probablemente con diagnósticos erróneos o directamente sin diagnóstico, dándose un alta sin una correcta valoración médica. Por fin acabamos teniendo este diagnóstico y, bueno, pues todo esto tiene una repercusión evidente en todo lo que es el proceso a nivel legal, ¿vale? ¿A qué me refiero con retraso en SPS, Servicios Públicos de Salud? Pues que, como sabéis, al final de esta enfermedad no hay dos pacientes iguales, cada uno tiene sus propios síntomas, sus propias limitaciones, etcétera. ¿Y esto qué va a suponer? Pues que de primeras vamos a tener un reumatólogo que va a ser el especialista encargado, pero luego pueden surgir toda una serie de síntomas que van a necesitar asistencia por otro tipo de médicos. ¿Qué ocurre? Que al final necesitaremos derivaciones a especialistas con todos los retrasos que hay en la seguridad social, que esto no hace falta que os lo cuente yo, ¿vale? Entonces, yo ahora me voy a mi terreno. Al final, ¿qué somos? Abogados. ¿Qué hacemos? Coger una ley y aplicarla al caso concreto. Una ley es un derecho y un derecho exige que se demuestre que lo tienes. Entonces, necesitas una prueba que así lo avale, ¿vale? La prueba que nosotros tenemos fundamentalmente son los informes médicos, ¿vale? Como os decía al principio, algo fundamental que entendáis, no es el diagnóstico. El hecho de que yo hoy tenga diagnosticado síndrome de Sjögren no quiere decir que me vayan a dar una incapacidad o que ya esté demostrando que merezco esa incapacidad, sino que lo que necesitamos es demostrar que derivado de ese diagnóstico yo tengo una serie de limitaciones funcionales que me impiden tener un funcionamiento normalizado en determinadas tareas, ¿vale? Esto tiene una parte buena, que la parte buena es que incluso cuando no me han diagnosticado, si ya los médicos están avalando que yo tengo estas limitaciones, quizá incluso sin diagnóstico yo voy a poder demostrar esta incapacidad y me será reconocido. También tiene una parte mala, que dependiendo con quién vayas a caer, muchas veces el hecho de que no haya un diagnóstico puede suponer una alta precipitada y por lo tanto una falta de asistencia que va a afectar a nivel de la enfermedad, a nivel médico, pero también a nivel de los derechos que necesitas que en ese momento sean reconocidos, ¿vale? ¿Cuál es el problema secundario? Que además los médicos muchas veces no entienden que su informe va a ser fundamental para un proceso posterior. Esto yo insisto muchísimo y siempre lo digo a numerosos clientes. Pensamos que el INS, por ser un organismo público, es siempre objetivo, nunca se equivoca, si me rechaza la incapacidad ya no hay nada que hacer, no es para nada así. Al final, en cada proceso hay una persona detrás que está tomando una decisión y esa persona puede tener una interpretación de ese caso concreto diferente de la mía y que el día de mañana un juez decida distinto, ¿vale? Y lo mismo pasa con los médicos. Un día tendré un médico que será maravilloso, que me hará un montón de informes, que se involucrará en el proceso conmigo y querrá de alguna manera ser mi mano derecha para que yo pueda demostrar aquello que este mismo médico está viendo que me ocurre. Y luego habrá otros médicos, porque esto también lo vemos en el día a día, lamentablemente, que en el momento en el que se empieza a hablar de prestaciones, de que yo estoy en un proceso de incapacidad,
parece que se lo toman mal. Y que esto muchas veces, ¿en qué repercute? Pues que, jolín, hay una persona que es que realmente está mal, necesita demostrar esto, depende de ese médico para hacerlo y no lo tenemos de nuestro lado. Entonces, aquí entra también mucho una estrategia legal, ¿vale? Nosotros al final como abogados sabemos qué tipo de prueba necesitamos, qué tipo de informe está bien o qué tipo de informe no está bien y a partir de aquí, pues como en cualquier otro tipo de caso, yo quiero demostrar una cosa, necesito una prueba, pues también nos tenemos que involucrar de alguna manera en conseguir estas pruebas, pues intentando, pues yo que sé, un cambio de médico o intentando a través de facilitaros seguros, ¿no? Para que podáis contar con un seguro privado de salud donde os visite otro tipo de médicos, etcétera, etcétera. Más allá del médico en sí, luego también hay otros problemas asociados, que es que hacen una redacción vaga, simplemente ponen el diagnóstico y la medicación y no informan de exactamente qué le ocurre a esa persona, lo que os decía, ¿no? No es tanto el diagnóstico, sino la limitación. Si a mí me ponen que yo tengo diagnóstico síndrome Sjögren, pero no me dicen cómo a mí en concreto me está afectando, difícilmente yo voy a poder demostrar que tengo esa incapacidad, ¿vale? Solución, que os lo pongo aquí un poco en cursiva. Y ley del paciente entre paréntesis. Es cierto que con la ley en la mano, ley del paciente, tú puedes ir a un centro médico y exigir que te faciliten un informe que además viene definido en esta ley qué es lo que debe contener. Pero lo que yo también siempre explico, al final todos somos ciudadanos, todos sabemos que no es igual ir a un sitio de buenas que ir a un sitio diciendo, es que la ley dice, ¿vale? En el momento en el que voy de estas maneras, muchas veces puede ocurrir que me los vuelva en contra, aun sea más contraproducente. Entonces, vuelvo a insistir, aquí entra mucho también la estrategia médico-legal que abogado junto con perito pues pueden diseñar para intentar conseguirlo de la mejor manera posible, intentando no perjudicar en el proceso, porque también una mala gestión de esto puede provocar mañana un alta de un médico que va a repercutir directamente también en toda la parte del tratamiento, que es algo que nunca queremos que ocurra, ¿vale? Y luego el segundo problema, que es algo que ya se ha adelantado antes, que es el agotamiento que genera el propio proceso en sí. Toda la burocracia, el hecho de estoy enfocado ahora en mi enfermedad, llevo ya años desgastándome para que me den un diagnóstico, para que me den un tratamiento y no hay manera de que me resuelvan nada. Y encima, a mitad de todo esto, tener que enfrentar un proceso legal desde el desconocimiento es agotador. Lo es de verdad. O sea, yo lo he visto en muchas ocasiones y es realmente preocupante cuánta gente se rinde antes siquiera de empezar de buenas maneras, ¿no? Porque mucha gente empieza el trámite como buenamente pueden, que es totalmente normal, y cuando realmente se les da la ocasión de ir más allá, están agotados y ya no pueden, no quieren acceder a ese trámite, ¿vale? Un mensaje esperanzador es que muchas incapacidades permanentes se acaban reconociendo en vía judicial, ¿vale? Ahora mismo tenemos un índice altísimo de incapacidades que se deniegan y al final todo va a depender de querer llevarlo más allá. Es decir, a mí hoy el INS me dice que no, como os he dicho antes, yo presento una reclamación y me vuelven a decir que no, yo en ese momento puedo ir a juicio. ¿Cuál es el problema también asociado a esto? Que tarda muchísimo. También lo hablábamos el otro día, que desde que yo presento una demanda puede pasar perfectamente un año, año y medio e incluso más hasta que se celebre el juicio. También hay toda una cantidad de casuísticas en ese momento de, claro, yo estoy en un proceso de incapacidad porque no puedo trabajar. No puedo trabajar, pero tampoco tengo la prestación reconocida. Hasta que llegue el juicio dentro de 2 años, yo como vivo, yo como pago una hipoteca o cuido de mis hijos. Entonces, todo este tipo de situaciones que al final se van a dar, porque es que se dan, también parten mucho de alguna manera el acompañamiento que tenemos que hacer a todos vosotros, ¿no? A la hora de que nos transmitáis vuestras preocupaciones, inseguridades y que os podamos dar un respaldo porque lo vais a necesitar, ¿vale? No sé si, creo que ya, vale, por aquí os dejo un poco datos de contacto y demás. Como os decía, nosotros desde el despacho llevamos sobre todo incapacidades permanentes, lo que es en relación al trabajo habitual, ¿vale? Más que nada por el beneficio tan directo que genera para todos vosotros, porque es una preocupación enorme cuando no puedes trabajar, lo llevabas haciendo toda tu vida, has estado cotizando, llega un momento en el que por la enfermedad no lo puedes seguir haciendo y necesitas una asistencia jurídica, ¿vale? A diferencia de la discapacidad, que sí que os damos soporte, pero a la hora de tramitarla es más sencilla, entre comillas, ¿vale?
Entonces, nada, a través de la asociación creo que también nos han facilitado canales de acceso a diferentes profesionales, pero os dejo igualmente aquí nuestros datos por si queréis contactar, apuntarlo, etcétera, etcétera, pues estaremos encantados de ayudaros. Además, me consta que hay ciertos beneficios por el hecho de venir por parte de la asociación, así que estáis invitados a utilizarlos, a beneficiaros de ellos y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y ahora ya pues quedo a vuestra merced para lo que queráis preguntar. Bien, tengo una lista de preguntas, un listado de preguntas que nos ha ido llegando a la asociación, que te las voy a ir formulando. Algunas ya las has explicado y bueno, yo creo que de esas podemos pasar porque hay muchas realmente, ¿vale? Cuando acabemos, pues daremos paso a la gente, a la gente que esté presente. De Bueno, acuerdo. vamos con la primera. A ver, aquí la tengo. Bueno, aquí solicité valoración de la discapacidad en marzo del 2024, pendiente de la cita, ¿cómo abordarlo? Bueno, esto es un poco ya lo que has dicho y creo Bueno, que puede... aprovecho un poco al hilo de la pregunta. Suelen tardar mucho en reconocerlas, más o menos desde que se presenta la solicitud hasta que finalmente nos llega la resolución, podríamos estar hablando de un plazo de un año, año y medio, ¿vale? Así que paciencia. Y luego, por otro lado, ¿cómo abordarlo? Pues lo que comentábamos, ¿no? Hay una parte fundamental que es de informes médicos. Nosotros muchas veces esperamos precisamente a presentar las solicitudes de incapacidad. ¿Por qué? Porque vemos los informes y no es que no nos lo creamos, por supuesto que nos lo creemos, pero siempre intentamos concienciar sobre esto, que lo que he dicho antes, somos abogados, aplicamos la ley es un derecho y el derecho hay que demostrarlo. Entonces, por mucho que tú puedas afirmar y reafirmar lo mal que estás, las limitaciones que tienes, es muy difícil que alguien vaya a reconocer nada derivado de esto si no hay una prueba que lo respalde. Por una cuestión básica, y es que esa persona tendrá que responder ante un organismo y justificar el día de mañana por qué está concediendo o no un beneficio social que tiene un coste para la administración a una persona que no lo está demostrando, que también se entiende. Entonces, ¿qué es muy importante? Pues esto, llevar buenos informes, tampoco llevar todo el tocho de información. Hay gente que a veces nos llega y nos dice, te he enviado informes desde el 2005. Claro, 20 años de informes, ¿cuántos informes podemos tener? Un organismo que va a estudiar a una persona en cuestión de 15 minutos, 20 minutos, no va a poder leer todo esto. Entonces, cuando vamos con tantísima información, lo que hacemos es abrumar a ese tribunal médico que va a evaluar nuestro caso y muchas veces es contraproducente. Entonces, también hay una labor por nuestra parte de revisar todos los documentos, clasificar los que realmente son útiles para que cuando se vaya con la mayor eficiencia posible, ¿vale? No sé si más Ujú. o menos responde a la pregunta. Sí. Bueno, vamos a seguir con la siguiente. ¿Tienes derecho a ir al médico tras haber excedido el número de horas anuales que permite la empresa? Lo pregunta Rocío de Sevilla. No sé exactamente a qué se refiere. No sé si está por aquí y puede puntualizarlo. Rocío, si estás por allí, explica mejor tu pregunta, por favor. Bueno, cuando aparezca Rocío, que nos mande un mensaje por el chat y continuamos a él. Vamos a pasar a la siguiente. Vale. ¿Son los mismos criterios en todas las comunidades autónomas? Lo pregunta Nuria del País Vasco. ¿Para la incapacidad o para la discapacidad? Para ambas cosas. La incapacidad es una prestación, o sea, la discapacidad es un derecho que se cede a las comunidades autónomas. Entonces, a la hora de valorarlo, cada comunidad autónoma puede establecer criterios concretos, ¿vale? La incapacidad, sin embargo, sí que es algo a nivel estatal. Luego otra cosa es quién tiene la competencia. Por ejemplo, yo que estoy en Cataluña, ¿no? El Tribunal Ujú, Médico en Cataluña es una competencia que está delegada, que lo lleva a cabo otro organismo, que es el ICAM, el Instituto Catalán de Evaluación Médica, y ujú. que realizan este trámite por su parte. Pero lo que están valorando es lo mismo, es el mismo derecho con los mismos criterios. Quiere decir, también aprovecho, que dos personas en la misma situación, por lo tanto, como una matemática, tuvieran que darle la misma situación reconocida. Debería ser así, no tiene por qué serlo. Nos vemos en muchos casos en los que ocurre, porque al final, insisto otra vez en lo de antes, quien está detrás de esa valoración es una persona con su criterio. Y a lo mejor una persona con su criterio ha entendido en ese caso concreto que ha visto que sí,
y otra persona con otro criterio distinto en ese mismo caso ha entendido que no. Entonces, por esto muchas veces las comparaciones son odiosas, que también es algo que yo veo mucho, ¿no? De clientes que me llegan y me dicen, es que yo estoy fatal y a mi vecino que tiene no sé qué, que está mucho mejor que yo, le han dado la absoluta. ¿Cómo puede ser? Pues lo acabo de contestar, ¿vale? Ujú. Vale, perfecto. A ver, María del Rosario de Oleiros pregunta, ¿cómo se puede pedir un informe forense, psicológico o psiquiátrico? ¿Tengo derecho a solicitarlo en la Seguridad Social? ¿Cómo tendría que hacerlo? Vale. El informe forense se suele dar en el marco de un procedimiento judicial. Entonces, lo que se hace es que se presenta una demanda, imaginaos, ¿no? Un caso en el que se ha denegado la incapacidad permanente o la discapacidad. Y yo como abogada presento una demanda a favor de esa persona para que se le reconozca ese derecho. Yo en esa demanda puedo formular una solicitud al juzgado que es mi prueba. Esa prueba puede ser o bien mi perito, con el que yo trabajo a menudo, ¿no? Que ahora hablaremos de esto si queréis, o puede ser el informe forense del forense del juzgado, ¿vale? Este médico forense, como os digo, está adscrito al juzgado y es una prueba que, como toda prueba también, tiene que admitirse. A mí me ha ocurrido que en determinadas comunidades autónomas, provincias, ciudades, sí que lo admiten. Luego hay otras muchas que dicen que no, que tú tienes la posibilidad de pagarte un perito privado y que por lo tanto eres tú quien tiene que aportar esa prueba, ¿vale? Tema perito, aprovecho. Es lo que os decía, cuando se va a juicio ya no es solamente un tema de los informes médicos, sino que es una cuestión de aportar a un perito que no se va a dedicar a no tratar a ese paciente, sino a coger todos los informes médicos que ese paciente ha tenido de los diferentes especialistas y hacer una valoración. Una valoración en la cual lo que va a venir a defender es que esta persona con esta situación que va a explicar en ese informe tiene derecho a ser reconocido en esta situación de incapacidad permanente, ¿vale? Entonces, estos suelen ser peritos que no son del despacho como tal, ¿eh? Son peritos independientes que, igual que nosotros somos abogados, ellos tienen sus gabinetes, tienen su especialización y al igual que en otros casos, pues aquí ocurre lo mismo. Cuando yo tengo, por ejemplo, una situación de síndrome de Sjögren, pues ¿qué perito voy a escoger? Buscaré un perito especialista en reumatología. Quizá si tengo aparejado a todo esto una afectación psicológica muy importante, pues cogeré a un perito especializado en psiquiatría. Todo esto también es parte de lo que os decía, estrategia médico-legal que está muy de la mano continuamente en este tipo de procesos que hay que tener en cuenta. Estoy viendo mucha Ujú. pregunta que me van saltando sobre el tema del informe médico de síntesis, que no sé si alguien quiere interrumpir para aprovechar, Mm, que veo que está generando mucha inquietud esa pregunta. Sí, sí, antes de saltar a al informe que comentas, cómo podemos o dónde podemos encontrar ese listado de peritos especializados? Hay gabinetes, al igual que tú puedes buscar abogados especialistas en incapacidad permanente, tú puedes buscar peritos especialistas en incapacidad, ¿no? Ujú. Lo que mi experiencia es que más bien va un poco de la mano del despacho. Normalmente lo que hacemos es que en los despachos tenemos peritos con los que ya hemos trabajado, entonces como el día de mañana cuando tú vayas a juicio vas a tener que ir con un abogado, Ujú. pues ya ese abogado que conoce tu caso va a saber elegir cuál es el perito, porque a lo mejor no es igual quizá la experiencia que tú tienes de tengo yo mi caso como individuo, no conozco peritos y por tanto el que se me ofrezca pues ya me irá bien, que a lo mejor un despacho que está trabajando con cientos de casos, trabaja con bastantes peritos y ya ha visto cuáles sí, cuáles no. Un tema de precios también, que muchas veces es importante porque no olvidemos que son procedimientos caros, que no son fáciles para todo el mundo y que también hay que tener en cuenta esta casuística, ¿vale? Muy bien. Bueno, cuéntanos ahora sobre el informe pericial que comentabas. Quería mirar, bueno, estaban preguntando por el informe médico de síntesis, que es el informe A que ver. elabora el tribunal médico una vez que valora al ciudadano que ha solicitado esta incapacidad, ¿vale? Voy a ir un momento al chat porque no sabe qué duda general estaba generando. Veo por aquí una pregunta que es ¿quién da esto? Y a ver, que el informe del INS será mejor. Vale, ¿qué ocurre con el informe de síntesis? Cuando el tribunal médico valora un caso, ya sea en el resto de España, pues el tribunal médico que conocemos comúnmente o en Cataluña, el ICAM, ¿vale? Ellos van a elaborar un informe que va a ser pues paciente que viene, los informes que ha tenido en cuenta de los asistenciales,
cuáles son las limitaciones que considera que esa persona tiene y si le incapacita o no le incapacita para trabajar. Muchas veces no son tan tajantes, sino que a lo mejor dicen limitado para realizar actividades de sobreesfuerzo o sobrecarga lumbar, me lo invento, ¿no? O mantenimiento de, hablando de síndrome SOGRE, mantenimiento de la vista continuada en pantallas. Pues esto el día de mañana cuando llega el INS va a decir, vale, esta persona es informática. Me dicen que está incapacitada para mantenimiento de la fijación de la vista continuada en pantalla. Pues A más B, ya está, o sea, incapacidad permanente total, ¿no? No podrá trabajar como informático, pero podrá trabajar de otra manera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si este tribunal médico no me considera incapacitado y el INS efectivamente me dice que no y el día de mañana voy al juicio, lo que va a aportar el INS es su expediente administrativo y en ese expediente administrativo va a estar este informe médico de síntesis. Ojo, yo puedo haberlo visto antes, ¿eh? Este informe médico se puede solicitar, el ciudadano tiene derecho a tenerlo y puede ver desde el principio qué está valorando ese tribunal. De hecho, nosotros como despacho siempre lo vemos porque también es una manera de saber mejor qué atacar, ¿vale? Entonces, el día de mañana cuando vayamos a juicio, ¿el juez qué va a considerar? Pues tengo un informe de síntesis que me dice A y tengo un informe de un perito médico que me dice B. ¿Cuál, atendiendo a los informes, me parece que es más correcto? Y emitirán una sentencia. Y esa sentencia será la que finalmente acabará diciendo si tengo o no tengo derecho a que me reconozcan una incapacidad permanente, ¿vale? También aprovecho, no es la resolución final, se pueden presentar recursos, ¿vale? Que esto no lo he mencionado antes. No sé si Vale. alguien más quiere aprovechar, no sé si tenéis política de micrófono abierto, si alguien quiere aprovechar para preguntar algo sobre esto. Pues adelante. Si alguna puede, que active el micrófono, por favor. Yo tengo, ¿se me Perdón, oye? sí, yo quería, perdón, yo quería consultar con respecto al informe médico de síntesis que estás hablando, dices que cualquier ciudadano puede consultar ese informe. ¿Eso cómo se hace? Esto a través de la sede electrónica lo podéis obtener, si no, dirigiéndose a una oficina del INS os lo deben facilitar y si no, presentando un escrito a través de la Seguridad Social, del portal de la Seguridad Social, también os lo enviarían en unos días. Esto en el resto de España. En Cataluña, además, es incluso más fácil, porque a la semana más o menos de ir al tribunal médico ya puedes ir nuevamente al ICAM y pedir una copia de ese dictamen. Y además, en la mayoría de ocasiones no hace falta ni cita. Vas allí con tu DNI y te lo facilitan. En cualquier, joder, no me sale la palabra, en cualquier organismo de la Seguridad Social se puede solicitar, en En el, cualquier en el oficina, INS, Instituto en el Nacional de la INS. Seguridad Social. Vale. Revisadlo porque ahí sí que os suelen pedir cita previa, ¿vale? En oficinas del INS sí que lo suelen pedir. Me refiero que no en el ICAM, ¿vale? En Cataluña, muchas Yo es que, veces. por ejemplo, perdón. Sí, dime. No, yo por ejemplo es que concretamente llevo un año de baja médica y el INS directamente me prorrogó 6 meses más, sin Ujú. tener que pasar por el tribunal médico. Me mandaron un mensaje a mi móvil y directamente me prorrogaron 6 meses más. La duda que yo tengo es si el INS luego a mí me da el alta y mi empresa me Ujú. despide porque tengo bastantes papeletas de que a mí la empresa cuando me den el alta pues me despida después de esta baja tan larga. Yo tengo la duda si yo puedo solicitar esa capacidad permanente estando en el paro. Que es una, no sé Vale, si aquí ocurrirá, no sé si va a surgen, ocurrir, sí, pero es una posibilidad bueno, de que suceda. esto me da lugar a muchas respuestas que además nos va a servir para todos, seguro. Así que aprovecho tu pregunta para tirar del hilo, ¿vale? Situación típica, incapacidad temporal, ¿vale? Yo puedo acceder a la prestación de incapacidad permanente o bien porque estaba en activo, estando en activo trabajando, necesito coger la baja porque estoy enfermo, ¿vale? Y ese tiempo previsible, provisional de incapacidad temporal, que no es lo mismo que permanente, tiene una duración máxima. ¿Cuál es la duración máxima que se prevé legalmente? Pues de primeras 1 año, que luego se puede prorrogar por 6 meses más y llegado ese año y medio, incluso otros 6 meses más. Este último tramo no se suele ver tanto. El anterior, que es el que tú me exponías, es muy habitual. De hecho, lo que suele ocurrir, a diferencia de lo que cree mucha gente, es que efectivamente, cuando llegamos al año de la incapacidad, me dan directamente la prórroga. ¿Por qué? Para mí la explicación es una falta de recursos, porque muchas veces cuando ya están en ese momento
es más fácil esperar a que pasen unos meses para visitar a esa persona que no visitarla ahí, ¿vale? Y aprovecho muchísimo. Nosotros lo que siempre recomendamos es, ese es el momento perfecto para ir a un abogado, porque vas a estar en los últimos meses en los que en cualquier momento te pueden llamar y es un momento muy bueno para ver qué tenemos de informes, si hay que solicitar más informes, los que tengo cómo son, si hay que ir al tribunal médico, qué debo llevar, qué no debo llevar, porque una vez que el tribunal médico me dice que no me da la incapacidad, por mucho que reclame, es mucho más difícil que se reconozca una incapacidad permanente que si de manera previa ya estoy bien asesorado y estoy bien enfocado para que el tribunal médico ya lo vea claro, ¿vale? ¿Es una garantía? Nunca lo va a ser, evidentemente, pero sí que subes mucho las posibilidades. De lo contrario, normalmente cuando el INS ya me ha dicho que no una vez, después de esa visita del tribunal médico, lo habitual es que acabemos en juicio. Rara vez se reconoce una reclamación previa. ¿Por qué? Pues porque ya me han dicho que no una vez. Cuando le digo al mismo organismo que se lo vuelva a pensar, no suelen pensárselo, ¿vale? Suelen decir otra vez que no y vete a juicio si quieres. Y aquí es donde mucha gente cae, porque es un proceso aún más caro, que ya lo saben ellos también, que muchas veces denegando en reclamación previa, mucha gente no va a seguir adelante y esas pensiones que no tendrán que pagar. ¿Vale? O sea, que tú me recomiendas antes de cumplir los 6 meses, que me queda yo, por ejemplo, lo cumpliría a los 6 meses aproximadamente para mediados de julio, que ya me asesore y vaya al abogado ahora. Sí. No esperéis al momento de, ya ha pasado el tribunal médico y me ha dicho que no. Pensaba que había que esperar. Evidentemente se puede reclamar y también es importante, y aprovecho también, ¿no? Mejor reclamar con un abogado porque el día de mañana la demanda que vayas a poner no puede tener ningún hecho nuevo que no hubiera en esa reclamación. Y si la reclamación estaba mal hecha, luego en el juicio puedes tener problemas. Entonces, igualmente también en ese momento mejor con abogado que no, ¿vale? Pero si además te adelantas a ese momento y consigues aumentar las posibilidades de que no te veas en ese no, pues mejor todavía. Lo que os digo, no es algo garantizado. El hecho de que haya un abogado no quiere decir que se vaya a reconocer 100%, porque al final la decisión no la tenemos nosotros. Nosotros defendemos una situación y la decisión la va a tomar otra persona, ¿vale? Pero sí que sumas mucho las posibilidades, ¿vale? Y luego, por otro lado, la pregunta que me hacías sobre el trabajo. Desde situación de desempleo, sí, se puede pedir la incapacidad. Como os decía, hay una opción A, que es la que os comentaba, de esta incapacidad temporal de año y medio, etcétera, etcétera, me cita el tribunal médico. Y luego, que eso la ley me pide que cuando esté en activo mi incapacidad permanente derive de esta incapacidad temporal, pero una vez que no me han dado la incapacidad y me han despedido, yo desde la situación de desempleo sí que puedo pedir la prestación de incapacidad permanente. Siempre a lo que vamos a tener que referirnos es a que la enfermedad que tenemos sea previsiblemente definitiva, ¿vale? Es decir, que cuando, término muy común, posibilidades terapéuticas agotadas. A mí ya me han dado rehabilitación, me han dado medicación, nada me ha funcionado, encima me ha generado alergias. No hace falta algo tan catastrófico tampoco, ¿eh? O sea, hay muchos casos que son previsiblemente definitivas sin necesidad de que además genere efectos adversos. Pero también es lo que os decía, el valorar este concepto y ver si realmente se está dando en ese caso concreto como para poderlo pedir ya en ese momento. Ahora, lo ideal es no esperar a estar en situación de desempleo, sino directamente desde la situación de incapacidad temporal, mucho más fácil. Vale. Pues me ¿Vale? parece muy bien que me digas esto porque pensaba que tenía que esperar a que me llamaran, transcurrido los 6 meses de prórroga, pero si así lo aconseja, pues Mejor evidentemente así antes. lo haré. Sí, Muchas vale, gracias. gracias por la participación. Gracias. Mira, vamos a dar paso, como tenemos muchas manitas levantadas y el tiempo corre Sí. mucho, vamos a dar paso a Isabel. ¿Isabel eres de la que estaba hablando? O, a ver, Isabel, ¿te pones, por favor? Activa el micrófono. Isabel García. Bueno, mientras Isabel se pone en marcha, Ana, por favor, expon tu caso. Ana de AMFC. Hola Es que María, ¿qué tal? Buenas algunas... tardes. Hola, Ana. Mira, a ver, yo mi caso es muy concreto porque yo he trabajado fuera de España bastante tiempo, ¿vale? Entonces, a la hora, por ejemplo, ahora estoy desempleada y entonces, por ejemplo, para pedir la pensión esta para mayores de 52 años no me la han dado porque no tengo suficiente periodo de cotizado aquí. Si yo sumo todos los periodos cotizados, ha sido siempre trabajando en la Unión Europea, ¿eh? Me da los 15 años, pero si no lo sumo, no. Entonces, para el tema de la incapacidad, ¿eso también se contabiliza? ¿Los A periodos la hora fuera de de España o no?
Sí, a la hora de solicitar la incapacidad permanente, cuando una persona ha cotizado además fuera de España, puede haber dos casos. O bien que haya sido en la Unión Europea, que aquí ya hay un convenio directamente de toda la Unión Europea para este tipo de prestaciones, o que no haya sido en Unión Europea, sino en otro tipo de países, ¿vale? Por ejemplo, Latinoamérica, etcétera, etcétera. En ese tipo de países hay que ver en cada caso si hay un convenio bilateral entre España y ese país y el cómo se establece la coordinación en sistemas de seguridad social, Vale, si ¿vale? lo mío ha sido en Pero, Europa y yo sé de hecho que están coordinados todos los sistemas de seguridad social claro, desde el por eso. 2022, creo, ya hay un sistema coordinado. Entonces, claro, entonces aquí lo que hay que hacer es simplemente se rellena un formulario distinto para que se haga valer también todos los periodos que has cotizado en el otro país y ya está. Lo que necesitas acreditar en España es que estás en situación de alta o asimilada a la de alta. Por ejemplo, demandante de empleo, ¿vale? Lo que es el Vale, TARDE, que se conoce sí, comúnmente. sí. Esto es un alta como de situación asimilada a la de alta. Entonces, desde esta situación yo puedo solicitar la prestación de incapacidad permanente. Aquí habrá que ver lo que comentábamos antes, que hayas cotizado suficiente en cada, sumando ambos periodos de cotización, etcétera, etcétera. Vale, y no te ¿Vale? piden que la última vez que hayas trabajado haya sido en España. Porque yo estaba en Francia, me puse enferma, me despidieron en Francia. Cuando has contado todo el tema este legal, me siento completamente identificada porque yo encima estaba en el Suele pasar. extranjero y lo pasé fatal, ¿vale? Al Ujú. final llegué a un acuerdo y me pagaron, no todo, pero me pagaron algo, ¿vale? Pero estuve 4 años y enferma y muy mal. Y ahora se me ha presentado esto del Solgen y estoy mal. Y bueno, yo, claro, yo no, mi último trabajo no ha sido en España, ha sido en Francia, ¿vale? Entonces, para Habría que ver, temas... habría que ver tu caso concreto, el tiempo de cada, o sea, también aprovecho un poco. Más allá de lo que es el trámite de incapacidad permanente, tenemos un servicio que es para valorar este tipo de casos también, ¿vale? De revisar cada caso concreto con las particularidades que cada uno tiene, porque si no sería imposible aquí abarcar tantas Ujú. peculiaridades que Sí. también se puede revisar, ¿vale? Ver pues tu vida laboral, cotizaciones allí, enfermedad y un poco hacer la valoración de tu caso, ¿vale? Vale, muy Muy bien, bien. gracias. Vale, Ana, gracias. Bueno, hay otra Ana, por favor. Hay muchas preguntas y tenemos poco tiempo. Si podéis concretar, Intentemos que sea algo que quizá no sea tan caso concreto de una persona, eso sino que es, pueda servirnos a todo, porque seguro que va a ayudar a mucha gente cada pregunta. eso es. Vale, yo Venga, me cuesta un poco de trabajo hablar porque estoy teniendo mucha alergia. Vale, a mí me pasa un poco igual que a la Ana anterior. Yo tengo 18 años cotizados, la mayoría en Reino Unido, pero Ujú, ahora mismo, desde que volví a España, que fue como hace 10 años, sí que trabajé un poco en España, pero a mí se me reconoció el diagnóstico del síndrome de Sjögren en el 2017. Yo no sé cómo están las demás, pero yo no puedo trabajar ya. Yo tengo brotes constantes, dolores constantes. Ahora, yo estoy desde hace un par de años cobrando lo del subsidio para mayores de 52 años. Claro, al ujú, decir que es mucho más difícil solicitar discapacidad, perdón, tengo una discapacidad del 34%. ujú. No, al decir tú que es más difícil solicitar la invalidez desde el estar desempleada, yo me pregunto si vale la pena intentarlo porque ya no Sí. puedo hacer. Y Cuando me refiero a que es más difícil, me refería en el caso concreto que nos estaban exponiendo, que era, yo estoy de baja año y medio y luego me despiden porque no me han dado la incapacidad y entonces la pido otra vez. ¿Vale? Lo que me refiero es que es mejor que cuando tú ya estás de baja, intentes que en ese reconocimiento ya directamente se valore tu incapacidad permanente, en- ¿vale? Entonces, este es un caso y luego otro caso es el de la persona que evidentemente pues ya lleva años sin trabajar, por lo tanto no está en activo en ninguna empresa y por tanto estando en desempleo, ¿cómo vas a acceder a una prestación de incapacidad permanente si no es con una solicitud? No queda otra, ¿vale? Entonces sí, merece la pena. Es nuevamente lo mismo. Habrá que ver este caso concreto, recibir estos informes, ver si las lesiones son defendibles como previsiblemente definitivas y a partir de aquí, pues presentar una solicitud o si hay que esperar un poquito, pues ver qué informes nos faltarán y presentarla en el momento en el que podamos acreditar que el derecho se está generando, porque estamos bajo este concepto que la ley nos da, ¿vale? Pero por supuesto que merece la pena. vale, y una pregunta muy rápida, que es lo que siempre tengo yo duda, es, bueno, primero es encontrar a mí los de la Seguridad Social aquí, yo estoy en Andalucía,
los doctores no me ignoran. Me he tenido que ir a la privada y siempre me dicen, no, la privada no, porque luego cuando tienes que pasar por el tribunal médico y tal, no van a querer papeles del privado, ¿no? Entonces, Este es el mito típico. A ver, es frustrante. buena pregunta, porque seguro que hay muchísima gente aquí tiene esta preocupación. Es cierto y no es cierto. Es verdad que al final todo lo que es público tiene una presunción de veracidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy con un informe de lo público, el médico, que además pertenece más o menos a ese mismo sistema, le va a dar más credibilidad porque es su compañero quien está haciendo ese informe, ¿vale? De alguna manera. Sabes que al final no hay un interés económico, no es una persona que está pagando a un médico para que le visite y que al final el dinero siempre algo mueve, ¿no? Pero también hay que saber valorar caso por caso. Si, por ejemplo, a mí un médico me está diciendo que no puedo ni levantarme de la silla y que he ido al tribunal médico y me he sentado, pum, y ya está, pues ese médico evidentemente no corresponde lo que ese tribunal médico está viendo con lo que el informe médico indica. Y entonces, evidentemente, la credibilidad no va a estar ahí, ¿vale? Pero cuando un informe médico se está correspondiendo, aunque sea privado, con la clínica, con los síntomas que ese médico en directo está viendo, tiene credibilidad. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Al final son personas. Entonces, habrá personas que serán más reacias a valorar informes de privado, igual que habrá personas que serán más reacias a la educación privada o a la pública, etcétera, etcétera. Entonces, va a depender mucho de con quién se dé. Pero aquí entra otra vez el tema de la posibilidad de reclamar. Que si el día de mañana yo tengo, por ejemplo, un informe médico de síntesis que me dice únicamente aporta informes de privado, ¿vale? Me lo invento. Y los informes de privado avalan que yo tengo una situación de incapacidad, pero ese médico no le ha dado credibilidad, pues ya iré a un juez a decirle, oye, señoría, es que un informe de privado está firmado por un médico que es igual de válido siendo de la seguridad social que siendo de la privada. Luego también hay muchísimos médicos que están en la seguridad social que también trabajan de manera privada. Entonces, es un poco jugar con toda esta parte de la prueba, ¿vale? Bueno, Maite dice, ha escrito por el chat que probablemente tiene problemas para expresarse y dice que trabaja en investigación con microorganismos patógenos, ahora con inmunosupresión, mucho dolor típico de Sjögren, pero sobre todo fatiga intelectual. ¿Cómo se miden las repercusiones funcionales cuando es algo tan intelectual? ¿Me agarro al peligro de infección al trabajar con patógenos? No quiero dejar en lo mío, hablo de discapacidad, no incapacidad. No tiene micrófono. Vale. Al final, en tema de discapacidad muchas veces está más ligado a un criterio médico por la manera en la que se valora, ¿vale? Porque, como os decía, la incapacidad va muy ligada en lo que un informe dice que es la prueba en referencia con lo que son los grados de incapacidad desde un punto de vista más laboral. Cuando estamos hablando de discapacidades, las fases en las que se valora son distintas y atienden tanto a factores contextuales y limitación en las actividades de la vida diaria, que esto sí que es algo más general, ¿no? Pero luego hay una parte que es completamente médico-funcional. Y esa parte médico-funcional además valora diferentes grados de cómo afecta en cada cosa, a nivel físico, a nivel intelectual, o sea que a nivel sensorial, o sea que sí que hay unas valoraciones por escalas de cómo afecta en cada uno de esas áreas, por así decirlo, ¿vale? Y entonces aquí lo que cuenta son los informes médicos, evidentemente, ¿no? Nuevamente sí, correcto. Su pregunta es referida al régimen de trabajadores autónomos. ¿El procedimiento es el mismo? En el caso de trabajadores autónomos, entiendo que ya se está refiriendo a la incapacidad permanente, ¿vale? Porque la discapacidad al final vuelve a lo mismo. Soy ciudadano, tengo una enfermedad con unas limitaciones y quiero este reconocimiento. No está enfocado al plano laboral. Cuando son trabajadores autónomos y estamos hablando del régimen, perdón, de la incapacidad permanente, sí que es verdad que hay algunas peculiaridades en cómo se calculan las pensiones, etcétera, etcétera, y que en la práctica, esto no lo voy a negar, son más difíciles de conseguir. Esto ya es el monotema de nuestro país actualmente, ¿no? De cuántas dificultades enfrentan los autónomos a la hora de que se reconozca cualquier tipo de derecho, pero al final tenemos que aún más acreditarlo. O sea, el concepto es el mismo, se están cada vez intentando igualar más unos y otros y puesto que el concepto es el mismo hay que demostrarlo.
¿Qué es lo que se suele valorar aquí? Pues el hecho de si tienes trabajadores por cuenta ajena, tú contratado, o sea, tú autónomo, tienes trabajadores que están a tu disposición y si, por ejemplo, tus funciones están más limitadas a simplemente gestionar un negocio o si, por ejemplo, yo soy mecánico y yo mecánico autónomo trabajo realizando las funciones, pues habrá que ver cada caso concreto, ¿vale? Bien, mira, no vamos a terminar de hacer todas las preguntas porque ya estamos en el tiempo. Es una última pregunta de alguien que hizo en el formulario, pero es que son tantas preguntas que es imposible llegar. Raquel pregunta, ¿cómo se valora una adaptación al puesto de trabajo después de una baja larga y sin haber solicitado todavía la discapacidad? Vale, muy buen tema. Después de una incapacidad temporal larga, ¿vale? Y por larga legalmente estamos entendiendo unos 3, 4 meses, la empresa tiene obligación de revisar mi puesto de trabajo. Muchas empresas no lo saben, lo advierto, ¿vale? Muchas veces tú vas a trabajar, la empresa no lo sabe, te pone a trabajar tal y como estabas antes y la realidad es que tú como trabajador has cambiado porque antes estabas trabajando en unas condiciones y estas condiciones han cambiado por tu enfermedad, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber un riesgo para tu salud a la hora de trabajar. Por eso la empresa tiene obligación de hacer una valoración nuevamente de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Esto independientemente de que el INSS haya dicho que tú no tienes una incapacidad, que esto es también la controversia que podemos tener en muchos casos. De yo como empresa indefenso, porque a mí el INSS me dijo que tú no tenías una incapacidad, tengo la obligación de reincorporarte, aquí te dejo tu puesto de trabajo, ahora resulta que te pones a trabajar, tienes una situación en la que te haces daño y encima la empresa puede pringar aquí. Y pringar en mayúsculas, ¿eh? Entonces, lo ideal aquí que es volver de la baja, pedir esta valoración y pedir esta adaptación del puesto de trabajo en base a las limitaciones que tengo, ¿vale? Pues, por ejemplo, descansos cada cierto tiempo o si trabajo en un puesto que me exige manipulación de pesos y no puedo hacerlo por la fatiga, pues que recomienden que no utilice pesos mayores de 5 kilos, este tipo de adaptaciones, ¿vale? Pero como trabajador tienes derecho a hacerlo. No solo cuando has pasado ese tiempo, ¿eh? En el momento en el que tú dices a tu empresario o empresaria que hay una afectación que te está impidiendo trabajar en correctas condiciones de salud, esa empresa tiene que valorar tu puesto de trabajo y asegurarse que lo estás haciendo en condiciones de seguridad. Y esto puede dar lugar a una conversación eterna sobre qué ocurre si consideran que no eres apto, si me pueden despedir, si no me pueden despedir y toda una serie de casuísticas, ¿vale? Mira, hay una cuestión muy interesante, ¿no? ¿Se puede solicitar la discapacidad estando jubilada una persona? Y si es así, ¿cómo se realiza? ¿Es posible conseguir alguna prestación siendo jubilada si pides la discapacidad? La discapacidad sí, la incapacidad no. Uno de los topes justamente es que no hayas alcanzado la edad de jubilación, ¿vale? Vale, perfecto. Y hay otra cuestión, la última, por favor, y perdónanos que No pasa nada. estamos robando el tiempo. Últimamente, hace un tiempo atrás, ya hace unos años, han comenzado a salir los tratamientos biológicos. Entonces, están denegando, perdón, Ujú. están denegando algunas discapacidades porque eh, esta persona va a recibir un tratamiento biológico, porque se presupone que va a mejorar. En este caso, el trabajador o la trabajadora puede argumentar. ¿Cómo puede argumentarlo? ¿Cómo se Aquí, mira, valora en este no caso? sé si en la diapositiva, a ver, sí, mira, os lo voy a leer textualmente, ¿vale? El concepto de incapacidad permanente. Hay una puntualización final, porque os leo el concepto. La incapacidad permanente contributiva es la situación de la persona trabajadora que después de haber estado sometida al tratamiento prescrito presenta reducciones anatómicas o funcionales graves susceptibles de determinación objetiva, y aquí está la coletilla, previsiblemente definitivas, ¿vale? Y a continuación lo que el artículo te dice es, no obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral de la persona incapacitada si dicha imposibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo. Eso es lo que yo en no sé cuántos escritos lo pondré, ¿vale? Porque lo vemos mucho. Tratamientos biológicos, intervenciones quirúrgicas, una operación que a lo mejor no me va a producir ningún beneficio, pero que el tribunal médico considera que me la tengo que hacer y cuando me la haga quizá voy a estar mejor.
Yo al final lo que me encuentro es que te niegan por esto, es cierto, y tienes que tirar de esta defensa, de que al final, sí, quizá hoy por hoy tengo esto pendiente, pero es que la realidad es que mi incapacidad temporal ha llegado a su máximo, yo no puedo ir a trabajar, porque lo contrario de que me den la incapacidad permanente es que tengo que ir a trabajar. Entonces, yo no puedo ir a trabajar porque tengo un tratamiento pendiente. Si después de ese tratamiento pendiente yo estoy mejor, para eso está la figura de la revisión. O sea, la ley nos permite dentro de un tiempo revisar esa incapacidad permanente y de hecho muchísimas incapacidades se revisan ya. Entonces, pues jolín, si a día de hoy tengo un tratamiento pendiente, pero antes de ese tratamiento que no sabemos cómo va a resultar, yo no estoy para trabajar, pues dame la incapacidad hoy y en unos años me haces la revisión de la incapacidad a ver si estoy mejor y ese tratamiento efectivamente ha funcionado. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en la práctica? Que al final esto acaba en juicio y que la incapacidad permanente en juicio se trata de una manera que tú demuestres el día del juicio que esa persona sigue teniendo la incapacidad. Y a lo mejor hasta ese momento ha podido transcurrir 2 años. Entonces, si efectivamente ese tratamiento finalmente ha funcionado, puede ser que en juicio la denieguen. Pero esto es una cuestión de ir valorándolo paso por paso. Que cuando haces la reclamación digas, vale, ¿qué tengo ahora? ¿Qué está pendiente? Vale, momento de presentar la demanda. ¿Se ha hecho el tratamiento? ¿Ha funcionado? Y a partir de aquí, pues ir valorándolo. ¿Vale? ¿Existe en la actualidad algún modelo de informe común para poder presentar a la Seguridad Social? ¿A qué te refieres con informe común? Pues porque en estos momentos cada médico, de lo que hablabas hace un momento, cada médico emite un informe y lo hace pues con A su copia y criterio. pega de la No lo hay, historia. no lo hay. Realmente ir a un médico a decirle cómo tiene que hacer su informe es lo mismo que ir a decirle tengo derecho a que me des un informe con la ley del paciente sobre la mano. Puede ser un problema. El informe perfecto, ¿cuál sería? Pues diagnóstico de tal fecha, se ha realizado tal tratamiento, en la actualidad presenta tal situación, indicando pues cómo llegó esa persona a consulta, qué se ha realizado como tratamiento y en qué situación actual está ahora y qué limitaciones supone esa enfermedad en su caso concreto. ¿Vale? Pero no lo hay, no lo hay. Ya. Y las asociaciones de pacientes, de alguna manera, ¿podríamos hacer algún tipo de presión en este sentido? Yo creo que sí. Esto quizás es una experiencia que desde dentro de la asociación sabéis mejor, porque yo desconozco desde dentro de la asociación qué recursos podéis llegar a tener de cara a médicos. Pues el otro día, por ejemplo, hubo un médico que es reumatólogo, que no sé si está o no en la Seguridad Social, pero que al final, si de alguna manera se intenta una colaboración y se conciencia sobre esto, pues estoy segura de que se puede llegar a buen puerto. Al final, yo creo que siempre es como todo. Hay gente que está dispuesta y hay gente que no lo está. Y con aquella que sí lo está, pues, jolín, todos remamos a una y conseguiremos mejor resultado. Así es. Bueno, pues nada, oye, hemos llegado al fin. Una pena no haber podido formular todas las preguntas, pero bueno, es lo que hay, bastante hemos tenido. Yo Muchísimas lo que digo, gracias. nosotros tenemos nuestros recursos para contestar. También cualquier pregunta que queráis hacer, conocéis el despacho, tenéis posibilidad de acceder a nosotros con los datos que os he dejado o a través de la asociación. Eso Y es. para lo que necesitéis, aquí estamos. ¿Vale?